Hola a todos, mi nombre es Victoria Angélica Reséndiz Valverdi. Estudio en la Facultad de Psicología de la UAM. Hoy vengo a exponer en este video el protocolo de investigación que realicé para la materia de Seminario de Investigación Educativo, con el asesoramiento de la maestra Susana Arriola González. El protocolo es el plan de un proyecto y la base para una buena investigación. Es un documento científico que antecede a dicha investigación, donde se formaliza la propuesta y sus condiciones, e incluye una estructura lógica, clara y ordenada de las fases de información relevantes sobre aspectos científicos, éticos y logísticos. Fases del protocolo de investigación. Es fundamental que la redacción de un proyecto de investigación, todos los apartados estén relacionados entre sí, en orden coherente y de manera clara y lógica. El tema. Para la selección del tema de investigación se debe observar y estar en contacto con la realidad que se percibe. Debe ser claro, adecuado y de interés, y describir de manera concisa la idea y delimitarla. Algunas recomendaciones son que te guste, lo conozcas, sea viable y factible. El tema no puede ser cualquiera. El tema que elegí para este protocolo de investigación es la violencia psicológica en las relaciones de noviazgo de adolescentes del COBAEM de Atlaltizapan, Morelos, y su correlación con la autoestima y la dependencia emocional. El planteamiento del problema de investigación. Debe tener un objetivo, ser relevante y contar con metodología y ser claro. Parte de elementos necesarios como la pregunta de investigación, justificación y objetivos. En este se expone el asunto o cuestión que se tiene como objeto a aclarar. Debemos ir de lo general a lo particular. Se debe afinar formalmente la idea de investigación. Puede ser inmediato, casi automático o llevar tiempo. Se debe comprobar su viabilidad e ir recogiendo materiales con relación al mismo. En mi caso me llevó un poco más de tiempo pasar de la idea al planteamiento del problema, ya que mi tema lo elegí debido a que el semestre pasado tuve prácticas en el COBAEM de Tlaltizapán. Tuve contacto con varios chicos y hablamos de diferentes temas, entre ellos el noviazgo. De ahí partió la primera idea de mi tema, la violencia psicológica en el noviazgo. Y así aparecieron las siguientes variables: la autoestima y la dependencia emocional. Lo que se pretende con este estudio es prevenir la violencia de género en las relaciones de noviazgo de adolescentes del COBAEM de Tlaltizapán, Morelos, además de reconocer la violencia psicológica por medio de sus características y cómo afecta a los estudiantes en su autoestima. Las preguntas de investigación parten de la naturaleza del problema, se determinan del fenómeno observado. Se hacen orientadas a recibir respuestas, deben ser generales y también precisas. Es mejor si se plantea más de una pregunta, ya que así se pueden cubrir diversos aspectos del método a investigar. Aquí les presento las preguntas de este estudio. A partir de lo expuesto en la problemática, es de interés para este estudio explorar en las relaciones de noviazgo en estudiantes del COBAEM de Tlaltizapán, Morelos, en edad de 15 a 19 años, ¿existen casos de violencia psicológica? ¿Las víctimas que sufren de violencia psicológica en las relaciones de noviazgo tienen baja autoestima? ¿Las víctimas que sufren de violencia psicológica en las relaciones de noviazgo tienen dependencia emocional? La justificación. Indica el porqué de la investigación. Tiene un propósito definido y fuerte, conveniencia y beneficios. Este estudio tiene el propósito de describir la violencia de género, de sensibilizar a los lectores de cualquier situación que estén viviendo, que se entienda que todo ser humano merece respeto y que nadie tiene el derecho a pisotear el amor propio de nadie, que la violencia psicológica afecta las emociones, el estado de ánimo, la autoestima, la sensación de valía, la percepción y la falta de capacidad para romper con el ciclo de abuso. Además,
de fortalecer el desarrollo y aumentar el nivel de autoestima en los adolescentes del COBAEM de Tlaltizapán, Morelos, para darles mayor seguridad y confianza a la hora de entrar en otra relación de pareja. Objetivos. Los objetivos dentro de una investigación buscan un nuevo conocimiento y alcanzar un resultado. Señalan lo que se pretende en la investigación. Deben expresarse con claridad, pues son las guías del estudio. Su formulación debe contener resultados concretos. Pueden surgir objetivos adicionales según la dirección que tome la investigación. Los objetivos que se presentan en este proyecto buscan describir la correlación con la autoestima y la dependencia emocional de la víctima de violencia psicológica y cómo ésta se ha convertido en una problemática que afecta a los adolescentes por ser invisible. Conocer el nivel de autoestima que hay en los adolescentes mexicanos de bachillerato. Conocer el nivel de dependencia emocional que hay en los adolescentes víctimas de violencia de género. Detectar casos de violencia psicológica en las relaciones de noviazgo de adolescentes dentro del COBAEM de Tlaltizapán, Morelos. Hipótesis. Es un enunciado que pretende responder cuál es la relación que se establece entre diversas variables que se necesitan comprobar. Se desea confirmar el impacto negativo que tiene la violencia psicológica en la autoestima y su correlación con la dependencia emocional de los adolescentes que han permanecido en una relación de noviazgo abusiva. Revisión bibliográfica. Son referentes teóricos, una guía para el inicio del desarrollo y la culminación del proyecto de investigación. Son coherentes con el objetivo y el tipo de metodología, pero no pueden determinar los resultados de la investigación. Nos ayuda a definir el tema, la hipótesis y el diseño metodológico, orientados por referentes conceptuales. Estado del arte. Para la construcción lógica se requiere leer y escribir adecuadamente. La redacción debe ser comprensible y permitir un pensamiento claro y productivo sobre un tema específico. Se necesita una recopilación crítica de diversos tipos de textos de un área o disciplina. Responde lógicas investigativas que precedieron a nuestro trabajo mediante distintos abordajes y metodologías y que han llevado a diferentes conclusiones o respuestas. Por medio del estado del arte, el estudiante se puede preguntar qué se ha dicho y cómo se ha dicho en torno a su problema. Además, delimita el objeto de estudio y las relaciones con otros objetos de estudio. Referente al estado del arte de esta investigación, está dividido en 2 capítulos. El primero se refiere a las aproximaciones conceptuales de violencia psicológica, autoestima y dependencia emocional. De cada una se desprende su definición y la correlación que existe entre estas variables. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia psicológica como cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica. Abandono, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, amenazas, etc., las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. En muchos casos, las víctimas no son conscientes de sufrir violencia psicológica y pierden autoestima. En las relaciones amorosas de noviazgo, según Macías y Chávez Lord 2017, el 5% de los varones desvalorizan la apariencia física desde el primer día de convivencia. Y el autor Irigoyen 2006 nos dice que la dependencia emocional es una verdadera adicción al compañero, una necesidad de afecto, y mientras en el varón se da junto a una agresividad, en la mujer existe un mecanismo de defensa, de negación y recurre al autoengaño.
El segundo capítulo se encuentra dividido por antecedentes a nivel mundial y a nivel nacional. Se encontraron investigaciones diversas donde las variables como la autoestima y la dependencia emocional están relacionadas entre sí. Y para dar una explicación científica de cómo estas se encuentran correlacionadas a la violencia psicológica en las relaciones de noviazgo en adolescentes. En la revisión de la literatura se encontró que la violencia psicológica es casi invisible, pero mucho más grave. Actualmente se realizan estudios en las relaciones de noviazgo de adolescentes en el ámbito educativo de bachillerato a nivel mundial, en Europa, en Argentina, España y a nivel nacional en México. La OMS destaca que la violencia contra las mujeres es extremadamente frecuente en todos los países y ocasiona un grave daño en la autoestima y la dependencia emocional, por medio de actos como atacar los sentimientos, descalificar, desvalorizar, humillar, criticar, amenazar, aislar, etc. De Vila Moral Herol, 2017, dice que en España un estudio de la violencia psicológica en relaciones de noviazgo de adolescentes se vincula a la autoestima y a la dependencia emocional y se constata que la baja autoestima ha sido mencionada en múltiples ocasiones como una consecuencia de la violencia en el noviazgo y como una dificultad adicional para salir de tales relaciones al justificar al agresor. Marco metodológico. Este apartado incluye diversos subapartados: el diseño de estudio de investigación, la muestra seleccionada, los instrumentos que se van a utilizar y el análisis de datos. El diseño de estudio de investigación se refiere al plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación. Su objetivo es proporcionar un modelo de verificación que permite contrastar hechos con teorías y contestar las interrogantes que se han planteado y se analizan las hipótesis formuladas. Referente al estudio, se desarrolló una estrategia con un diseño mixto, cualitativo y cuantitativo, no experimental, de tipo transversal y correlacional, en una escuela de nivel medio superior del estado de Morelos. El método cuantitativo se complementa con el método cualitativo. El método cuantitativo se complementa con el método cualitativo. El método cuantitativo se utiliza para medir los niveles de autoestima y de dependencia emocional. Se ocupa de la recolección y análisis de información por medio de escalas, mientras que el método cualitativo busca interpretar las experiencias del modo más parecido posible a cómo la sienten o cómo la viven los participantes por medio de la entrevista. Se utiliza la investigación experimental, se observa e interpreta para llegar a una conclusión. Además, se utiliza el estudio transversal, un estudio observacional y descriptivo. Su función es recoger datos de una población. Y el método correlacional permite analizar la relación entre muchas variables en un solo estudio. Participantes. Para una selección de muestra apropiada, se debe definir los sujetos que van a ser medidos, delimitar la población, elegir el tipo de muestra, definir el tamaño de la muestra, aplicar el procedimiento de selección y obtener la muestra. En este estudio, la selección de muestras se definió a 75 mujeres y 35 hombres, todos estudiantes de nivel medio superior de 14 a 19 años, de nacionalidad mexicana u otra diferente. Se delimitó en que todos los participantes debían ser estudiantes del primer, segundo y tercer año de bachillerato del COBAEM de Tlaltizapán, Morelos, de edades entre los 14 a los 19 años, de nacionalidad mexicana u otra, y estar en una relación de noviazgo con más de un mes de duración o haber tenido una relación de noviazgo en el último año. Estudio de campo. Es una forma de investigar por medio de la observación en la que se recopilan datos en ambientes reales no controlados. El estudio de campo se llevará a cabo en el COBAEM número 6 de Tlaltizapán, Morelos, en un lugar específico donde se pueden aislar las unidades de su entorno para ser estudiadas. Instrumentos. Existe una gran variedad que ayudan en el proceso de recolección de datos para la investigación cualitativa y cuantitativa.
encuestas, entrevistas, observaciones, escalas, etc. Los instrumentos que se consideraron para el estudio son: para la investigación cuantitativa, la escala de autoestima de Rosenberg, que consta de 10 ítems generales, y la escala de dependencia en el noviazgo versión corta de Cubino, y 2 subescalas de 20 ítems, cada una, que evalúan el maltrato recibido y el perpetrado hacia la pareja en las relaciones de noviazgo. Para la investigación cualitativa se consideraron 2 instrumentos: la entrevista semiestructurada y la ficha de observaciones para registrar acontecimientos relevantes, que permite conocer la interacción del sujeto con su entorno. El proceso de recolección y análisis. La recogida de datos se llevará a cabo mediante una aplicación colectiva de cuestionarios por medio de la plataforma de Google Forms. La observación directa se llevará a cabo mediante la recopilación de información sin tener que dirigirse a los participantes, recurriendo directamente a la capacidad de observación. Mientras que en la entrevista semiestructurada se recolecta todo lo que el participante desee decir. Para ello, se solicitará la participación voluntaria de los alumnos, que firmarán un acuerdo de consentimiento informado, y se les garantizará en todo momento su anonimato y el uso exclusivo de sus respuestas para fines de investigación. Una vez recogidos los datos, se procede a analizarlos estadísticamente con el SPSS versión 20. Cronograma. Con todos los pasos anteriores muy bien definidos, se culmina con un esquema o gráfico que refleja las actividades asociadas a la investigación y las fechas de culminación. Así es posible seguir de cerca el desarrollo del protocolo y saber si marcha a tiempo o no. En conclusión, el protocolo es un documento donde se planea el proyecto para una investigación científica que tiene el propósito de aportar un beneficio social. Gracias por tomarse el tiempo de ver mi exposición. Espero haber sido clara y precisa en cada apartado. Saludos a todos y mucho éxito.